¿Estamos listos esta tarde, hermanos? ¿Para qué? Ah, yo creí que para irse, para dormirse, pensaba yo. Ok. Para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Entre mil palabras hay siempre un consejo de Dios, hermanos. De esta palabra maravillosa, bendita del Señor, que nos da vida todos los días. Él dijo que sus palabras eran el pan del cielo, el pan que da vida. Los religiosos le dijeron, nosotros comimos, nuestros padres comieron el maná que vino del cielo, y Jesús les dijo, no, yo soy el maná, yo soy el verdadero maná. Vuestros padres comieron del que perecía, pero yo soy el maná que da vida. Eso es precioso porque la palabra de Dios es nutritiva. Se puede comer muchas cosas, pero no nutren. Pero la palabra de Dios es un alimento preparado por Dios mismo, con todo lo necesario para nuestro organismo y que nosotros podamos engordar. Así decía el pastor, ¿no, Eduardo? Poder fortalecernos en el Señor. Entonces, no hacernos gordos físicamente, sino crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Entre más se estudia, se obtiene más sabiduría. Entre menos se estudia, se es más tonto. ¿Sí? Por falta de estudio, mucha gente se equivocó para elegir, para decidir, para educar a sus hijos, para guiar a su familia, para tomar una decisión de fe. Por eso es que la religión, siempre se dijo, la religión es para los ignorantes, porque la gente aceptaba una religión por ignorancia. El evangelio no es para ignorantes, porque el evangelio no se transmite. El evangelio se recibe. Y una persona puede superar a otra en conocimiento, porque todo depende de la búsqueda, del deseo que tengan de alimentarse de la palabra de Dios. Entonces, esta palabra es nutritiva para nuestras vidas espirituales. Crecemos en sabiduría. Cada vez que escuchamos un consejo, nos ayuda a pensarla dos veces antes de tomar una decisión equivocada en la vida, porque ya lo sabemos. Se cree que la mayoría de cristianos pecan ya deliberadamente, porque ya saben que a Dios no le gusta, ya sabemos. Pero siempre lo hacemos. Y a veces buscamos excusas para escudarnos y tener el pretexto de que no, pero lo sabíamos. Por eso se necesita ser consciente. Esta es otra cosa que es parte del culto de Dios. La sabiduría de Dios a nosotros nos hace conscientes, responsables de nuestra propia vida, razonables. Porque podemos razonar y reflexionar y pensar y sacar conclusiones, ¿verdad? Y saber que nos equivocamos. Ese es parte del culto racional que tenemos a través del conocimiento que adquirimos en la palabra de Dios. Esto es lo que espera el Señor. Por eso es que el tiempo de la gracia marca este periodo de que los hombres pecamos, porque todos pecamos todos los días. Pero cada mañana la misericordia de Dios se renueva para auxiliarnos. ¿Por qué razón Dios nos tiene que auxiliar siempre? Porque Él sabe que nosotros fallamos todos los días. Y entonces está siempre dispuesto, hermanos, a ayudarnos. Por eso habla de que encontró a David un hombre conforme a su corazón. Ahora usted va a estudiar la vida de David y santo no era. Hizo cosas peores que nosotros. David fue un criminal,
un asesino, un adúltero. Pero Dios dice que ese hombre era conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque cada vez que se equivocó, reflexionó, reconoció y se volvió a Dios. Eso es lo que hace el conocimiento de la palabra de Dios. No nos da libertad a pecar, pero cuando fallamos nos da la capacidad de reflexionar y volvernos a Dios. Amén. Ese es el pan de vida, esa es la palabra de Dios. Por eso necesitamos estar atentos. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 3. Seguimos con este mensaje a cambio de un milagro. ¿Qué le pedimos a Dios a cambio de un milagro? ¿Qué le prometemos a Dios? Lo estuvimos viendo en la mañana, algunos pasos, una introducción de lo que es, lo que la necesidad nos obliga cuando nos encontramos desesperados. Venimos delante del Señor y nos comprometemos. Si tú haces, si tú me resuelves, si tú me das, si tú me atiendes, yo me comprometo a hacer esto. Eso lo hemos dicho todos en diversas situaciones. La pregunta es, ¿lo hemos cumplido? Porque Dios cumplió. Capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ya aprendimos cuál era la hora novena, ¿verdad? 3 de la tarde. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. ¿Cómo se llamaba el templo? No. El templo no se llamaba La Hermosa, la puerta del templo. Es que cuando va la historia usted se da cuenta que nunca existió un templo La Hermosa. Existió el templo de Salomón, existió el templo de Herodes, después vino el tiempo de las sinagogas, pero no existieron otros templos. Hoy sí existen iglesias y nosotros les llamamos templos, se llama La Hermosa, La Fea, todo lo que quiera ponerle. Pero eran las puertas que tenían un nombre y en esa entrada, en esa puerta llamada La Hermosa, dice que traían un hombre que era cojo de nacimiento, ¿verdad? Ok, y lo ponían ahí, dice, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este es tremendo, porque se conoce que la gente que acude a un templo es piadosa, es bondadosa. Y entonces nos conmovemos para ayudar a las personas. Y los que tienen necesidad siempre van a buscar a este tipo de personas. Entonces dice que se sentaba ahí. Este cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos, bueno, la limosna. Mas Pedro dijo: yo no tengo plata ni tengo oro. Entonces quita la mano. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Esto confirma que no había tenido un accidente, había nacido cojo. Las personas que nacen cojas tienen una deformación en los pies. A veces no les crecen, a veces les crecen torcidos. Y este tenía problemas en los pies y en los tobillos, por eso no podía pararse. Pero cuando ellos le levantaron por la mano derecha, el Espíritu de Dios, hermano, actúa y dice que opera en los pies y en los tobillos de este hombre. Y entonces dice el versículo 8, y él saltando, hermano, gloria a Dios. ¿Alguna vez usted entró al templo saltando? Sí, algunos han entrado saltando porque vieron una basura. La mayoría de veces venimos tristes al templo, cargados, angustiados, molestos, tensos, preocupados, pero son pocos los que vienen saltando.
Y este dice que entró al templo saltando y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando, hermano, y saltando. ¿Y qué más? Alabando a Dios. Gloria a Dios. Dijo David Benikin que en su primer milagro que sucedió en su primera campaña, durante él predicaba, había una joven que corría por el pasillo y esto le disturbaba a él y quería que alguien fuera y sentara a esa joven, que era el tiempo de la palabra. Y al final le dicen que esta joven no había caminado toda su vida. Y ahí en ese evento el Señor le había hecho el milagro y ella no paraba de correr. Nosotros nos sentamos porque estamos cansados de estar de pie. Dice, ay, ¿quién me trajera? Dice, ¿quién me da un pasaje en una máquina para venir al templo? Porque ya estamos cansados de caminar. Pero aquel que nunca ha caminado, hermano, cuando tiene pies nuevos, se asegura que no se le vaya a doblar el pie nunca más. Y dice que él caminaba, hermano, y saltaba y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Asombro y espanto. Gloria a Dios. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te bendecimos, Señor, y te damos toda gloria y te damos toda honra solamente a ti. Gracias por este tiempo, Señor, de la lectura de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos hables a través del consejo de tu palabra. Que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, recordándonos, ayudándonos a reflexionar, Señor, que dependemos de ti siempre. Y que necesitamos, Señor, experimentar esta relación contigo y reconocer, Señor, que tú eres poderoso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor, hermano. Puede sentarse. Ahora, si el Señor le enderezó los pies ahorita, corra. Yo estaba asustado cuando mi hermana Reinita, recién venida a Europa, se quebró el pie. Estábamos en un bautismo, nos habíamos ido al lago, un paseo, una apoyada, pero un paseo ya. Y va y la hermana, yo no sé qué es lo que pasó, pero se le dobló el tobillo y se quebró, ¿verdad, hermano? Y yo dije, wow, la hermana, a su edad. ¿Quién consigue trabajo, hermano? Y peor lesionado. Y en aquel tiempo, yo le estoy hablando del tiempo donde nadie tenía fitos. Y si alguien le daba, ay, hermano, usted pagaba adelantado 3 meses. Y se quiebra el pie la hermana. Y entonces yo dije, acá la única opción es que se regrese, porque hace acá. Hermanos, la hermana se sanó. Y Dios le proveyó trabajo y todavía no se va, ahí está, mire. Y en cada culto, ahí está saltando. Y en cada culto le grito, ¿por qué? Porque me sanó el Señor de un pulmón. Entonces, esa es parte, hermano, de lo que nosotros tenemos que agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, decíamos que la necesidad, la desesperación nos lleva a confiar en Dios y a saber que solo Dios puede sanarnos, que solo Dios puede ayudarnos. Por muy apagados que nosotros estemos, por muy apartados que andemos del Señor, el hombre es consciente que en medio de toda
circunstancia o necesidad va a agotar los recursos. Porque todo hombre que ya probó la salvación y que sabe que tiene el don de fe y que sabe que el único que puede solucionar sus problemas es Dios, no va a estar nunca tranquilo. Y entonces siempre va a volver a Dios, porque siempre vamos a terminar pidiéndole al Señor que Él haga lo que nosotros necesitamos, porque nadie más lo puede solucionar. La cosa es que cuando venimos ante el Señor, le hacemos promesas a Dios, porque en los momentos de angustia es donde nosotros nos damos cuenta que le hemos fallado a Dios, que no estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo, y ahí le prometemos a Dios: si tú me sanas, yo te voy a servir. Si tú resuelve mis problemas, yo, Señor, te prometo que voy a estar siempre acá. Todos son cuentos, todos son alarmas en las iglesias, hermano. A veces hasta piden audiencia con el pastor para hablar. A veces me lo juran. Por esta, pastor, que hoy me voy a congregar siempre, pero ayúdeme a orar. Ya uno sabe ya que tiene una necesidad. Entonces le hacemos promesas, hermanos, a Dios, ¿verdad? Y decíamos que Dios en su misericordia, porque Dios renueva su misericordia todos los días, por eso no nos ha consumido. Por eso no nos paga con la misma moneda que nosotros le pagamos. Porque Dios es amor. Porque Dios es bondad. Porque Dios es misericordioso. Y cuando el hombre decide volcarse a Él hizo un pacto con nosotros. Somos sus hijos. ¿Dónde está el padre o la madre que a pesar de que los hijos hayan hecho algo contrario, no le va a doler ver a su hijo en el dolor o en la perdición? Y si tiene las posibilidades, pues le vamos a ayudar a nuestros hijos. Y aunque nos venga todo el mundo encima, pero solo el que ama siente el dolor. Ahora, ¿cuánto más Dios, hermano? Que Él es amor. O sea, Dios no tiene los sentimientos contrarios que nosotros tenemos, lo opuesto al amor. O sea, Dios no odia. Dios no rechaza. Él ama, y especialmente en el tiempo de la gracia nos ha enseñado que Él ama a todo el mundo. Y las puertas de este amor de Dios están abiertas para toda la humanidad. Por perverso y malvado que sea el hombre, Dios tiene abiertas las puertas para su criatura. Porque Él es amor. Este amor y esta bondad de Dios hace posible que Dios nos escuche. Que Dios vea. Ya a veces oigo que dicen, aunque acá lo he escuchado a algunos hermanos que dicen que cuando nosotros cantamos, los ángeles allá se paran, el Señor dice: shh, ustedes cantan muy feo. Dicen que el Señor calla a los ángeles para escucharnos a nosotros. Eso no lo dice la Biblia. Y a veces cuando yo lo pienso, digo, ¿será imposible que Dios calle a los que le adoran allá por escucharnos? No, Dios es Dios. Él tiene la capacidad de escuchar a todo el mundo. Pero no nos escucha porque nuestras melodías son lindas. Pero no nos escucha porque nuestras acciones son justas. Nosotros hoy mismo lo que merecemos son pedradas. Pedradas y pedradas. Sí. Dígale al hermano que tiene a la par: pedradas y pedradas, dígale. ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros teníamos que morir y Él murió en nuestro lugar? Él en su misericordia tomó nuestro lugar, pero no por méritos nuestros, sino por un corazón amoroso de Dios. Y por eso es que Dios ve al hombre
en su necesidad. Entonces cuando el hombre testifica, dice, Dios me hizo el milagro porque yo le pedí, porque yo me postré a sus pies. Dios dice, mentiroso, si yo te lo hice por misericordia, porque eres mi hijo. Yo vi tu clamor, tu necesidad, escuché, verdad, pero por lo mucho que puedas clamar, es superior a veces, hermano, el mal que nosotros hacemos. Son más nuestras malas acciones que las buenas acciones que pueden tener mérito para que Dios haga algo por nosotros. Si son puestas en una balanza, nuestras acciones buenas y nuestras acciones malas, las buenas, hermano, se van así, porque las malas pesan más. Y entonces, ¿por qué Dios actúa? Porque Él es nuestro Padre. Porque Él decidió hacer un pacto con nosotros. Porque Él dijo que Él iba a edificar su iglesia. Porque Él dijo que todo aquel que se humillara, Él no lo ve de lejos, lo ve de cerca, lo atiende. Entonces Dios actúa en el momento que el hombre ablanda su corazón y se humilla. Pero Él estuvo observando, pero no es por méritos, es por misericordia de Dios. ¿Por qué le reclama a Dios en Gilgal a Israel que ellos lo habían avergonzado? Y decide hacer pacto con ellos y decirles, de hoy en adelante ya no me van a poner más en vergüenza. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser buenos guerreros. No, porque yo hago un trato de acudirlos, de atenderles, de estar con ustedes para defender, para que no queden en vergüenza delante del pueblo y yo como Dios sea pisoteado. Entonces Dios ha declarado estar con su iglesia. Entonces todos nos consideramos parte de la iglesia del Señor. Pero si Dios actuara por las obras justas que nosotros tenemos, hermanos, nosotros fuéramos pisoteados por el enemigo. Simple y sencillamente porque Dios tiene un pacto de padre a hijos con su iglesia. Y Él ha prometido restaurar su iglesia. Tanto así que cuando se habla de pacto hay un 50 y 50, ¿no es verdad? Dios hace una parte y nosotros hacemos la otra. Dios está haciendo la suya, pero nosotros vamos en retardo. De repente lo estamos intentando, de repente lo estamos buscando, pero no le hemos prometido a Dios, entonces no le hemos cumplido a Dios. Y entonces Él siempre va a actuar, hermano, porque no puede vernos en la desgracia. Pero esto de prometerle a Dios, es bueno recordarnos, es bueno saber que un día estuvimos delante del Señor y le dijimos, Señor, yo te prometo, yo te voy a hacer esto, voy a dejar esto otro. ¿Por qué? Porque yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Entonces, hermanos, esta historia que nosotros estamos leyendo, le decía por la mañana, que nos muestra cuál es el propósito de que Dios haga un milagro. Es que nosotros comprobemos o podamos conocer lo que es experimentar el poder de Dios. Y entonces le hablaba en la mañana que Dios tiene varias partes y hay partes que nosotros no conocemos de Dios, y si las conocemos no las buscamos como buscamos otras partes de Dios. Hablaba de la omnipotencia de Dios. Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Hablaba de la omnisciencia de Dios y hablaba de la omnipresencia de Dios. Entonces casi siempre, bueno, en toda la iglesia casi siempre se habla de la presencia de Dios, que es una parte de Dios. Dios está en todo lugar. Y entonces yo quiero que Él también esté acá. Adorémoslo para que esté, adorémoslo. Tanto así que yo de tanto adorarle tengo que temblar, o tengo que danzar, o tengo que sentir, o tengo al menos escalofrío, algo me tiene calor, frío, algo. Y es verdad. Porque si Dios está, se puede sentir, se puede percibir. Pero nuestros cultos o nuestra vida de fe no debe concentrarse solamente en que yo quiero sentir a Dios, sino que hay una parte que la iglesia ha olvidado y que dentro del ministerio de Cristo fue exigida,
y fue trasladada a la iglesia. Y eso es que la iglesia descubra que Dios sabe hacer milagros, que Dios es poderoso. Entonces usted puede estar en un culto de unción donde la presencia de Dios estuvo y puede irse a su casa feliz porque lo sintió, le ministró, le pudo ministrar al Señor. Pero resulta que usted tiene un problema que nadie más lo puede solucionar sino Dios. Si yo tengo un problema, yo necesito buscar la parte donde Dios demuestra ser poderoso. Yo necesito un poder de Dios que fluya en mi vida para que resuelva mi situación, para que haga algo en mi vida. Entonces, sigamos leyendo. Es para que nosotros experimentemos el poder de Dios. Esa es la fe sana del cristiano. Dios debe hacerme este milagro porque Él lo sabe hacer. No es una manera de exigirle a Dios, es una manera de alimentar mi fe. Dios puede sanarme. Dios puede restaurar a mi hijo. Dios puede restaurar mi ministerio, mi matrimonio, mi vida. Lo que no pueden hacer los médicos, lo que no puede hacer la sociedad, Dios lo puede hacer, pero la iglesia, o sea, nosotros debemos creerle a Dios. Porque ese es el propósito de Dios, que yo experimente que Él tiene poder para hacerlo. Entonces, esto no es una historia como el Chavo, como el Chapulín. Porque el Chapulín se presentaba para auxiliar a las personas que estaban en necesidad. Y hoy, ¿quién podrá ayudarme? Y aparecía yo, el Chapulín Colorado. Dice, tienes que tirarte para abajo para rescatarlo. Y dice, sí puedo. Pero tú tienes poder. Sí puedo. Entonces la vida del cristiano la mayoría de veces se queda, mi Dios es poderoso, a Dios lo puede hacer, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Y entonces narra la Biblia en la historia de este hombre que este hombre había nacido cojo. Vea esto. Y lo traían todos los días y lo sentaban a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Pero él no entraba. O sea, era cojo, pero no era mudo. Aunque sea, ¿ha visto los niños cuando comienzan a caminar? Yo he visto niños que primero se sientan y algunos se mueven así sentados. Otros se tiran, donde están sentados se tiran y se van de rodada porque quieren alcanzar algo. Los niños no pueden caminar, pero usted los deja en un lugar y los encuentra en otro lugar. O sea, el hecho de que una persona esté paralizada de una parte, eso no quiere decir que las otras partes de su ser no le funcionan. No hay impedimentos físicos que puedan impedirnos reconocer que nosotros debemos adorar a Dios. No existe. Se me paralizan las manos, yo le alabo con los pies. Se me paralizan los pies, yo le alabo con mi voz. Se me calma la voz, pues le alabo con el alma. Y si ya no tengo alma, es que ya me fui con él, hermano. Pero los cantos mismos nos enseñan que esta fe genuina en nosotros, hermano, no está condicionada a las partes, a que todo el cuerpo, todo nuestro ser funcione. No, hay partes que no van a funcionar, pero lo importante es que nosotros seamos conscientes espiritualmente que necesitamos de Dios. Entonces dice que lo sentaban ahí en la puerta del templo, pero él no entraba. Y esto se ve muy a menudo. Si lo trasladamos a la vida cotidiana, verdad, espiritual de nosotros los cristianos, decía por la mañana que si ya nos pasa alguna enfermedad, ya no venimos. La Biblia dice que en el tiempo de Jesús, cuando Jesús pasaba o llegaba a algún lugar,
Los enfermos los sacaban de las casas donde estaban enmojecidos, agonizando, muriendo, y los llevaban delante de donde el Señor estaba predicando o enseñando para que los sanase. Y le dijo a la iglesia: cuando ustedes sepan que hay enfermos en la iglesia, vayan, llamen a los ancianos de la iglesia y hagan oraciones por ellos, que la oración del justo puede mucho. Pero nosotros hacemos lo contrario. ¿Cuándo va a venir a la iglesia, hermano? ¿Cuándo va a buscar de Dios? Cuando me sane. ¿Quién lo va a sanar? La santa pastilla. La cosa es cuando esas pastillas comienzan a matarnos. Y entonces, cuando abrieron el cuerpo de Michael Jackson, encontraron una farmacia. Porque solo Dios puede ayudarnos. Porque solo Él puede hacer las cosas que no tienen solución en esta vida. No entraba, hermano, se quedaba ahí. Y hablando de esto, de que no entraba, hablamos de lo que era, ¿verdad?, el tiempo oro en la mañana. Y ahí le dije, al final le dije que aparte del tiempo oro existe el tiempo muerto. Hay tiempos muertos en nuestra vida. Entonces, el valorar el tiempo, le decía que se llega a entender cuando ya nosotros estamos llenos de compromiso o actividades. Se aprende a valorar el tiempo, donde ya las cosas no se hacen solo por compromiso, sino que lo que hacemos debe ser calidad, debe ser efectivo. Lo que dedicamos. Y eso necesita, si yo vengo a rendirle culto a Dios, yo necesito venir a eso, a darle culto a Dios. Yo no puedo estar dándole culto a Dios. Y yo he visto gente, le he visto porque como pastor en los tiempos de oración a veces estoy atrás clamando, ¿verdad?, con mis manos levantadas. Pero he visto gente acá en el altar que está, hermano, y de repente le he visto. Salieron a la silla, agarraron su maleta y se fueron. Y a veces se le ha preguntado: ¿y qué pasó? Es que durante estaba orando, me recordé que he dejado el fuego encendido en la casa. O sea, la hermana estaba pensando en la cocina. Dice: me recordé que no saqué el gato del cuarto. Entonces, y a veces usted ve que la gente está bien espiritual, no le digo concentrada porque no, pero está ahí clamando al Señor, pero no está entregado a Dios 100%, porque cuando el Espíritu Santo le ministra a usted, ¿qué le interesa lo que está pasando alrededor? Bueno, cuando usted viene con una necesidad acá a buscar de Dios, a usted no le importa nada. Imagínese a la gente que le dan un diagnóstico, un médico le dice: a usted le quedan 15 días de vida, busque de Dios. Y usted dice: sí, tengo que buscar de Dios, pero tengo que arreglar la casa. ¿Qué interesa la casa si entre 15 días me muero? ¿Usted cree que esa gente, saquémosla a la playa para que se divierta? ¿Usted cree que quiere divertirse? No, quiere ver cómo hacer para multiplicar los días de vida. ¿Dónde debo ir? Por eso es que la gente en esos momentos acepta el evangelio, acepta el mormonismo, acepta cualquier religión que le presenten, lo acepta, porque ellos están angustiados buscando cómo solucionar, hermano, esa corta vida que le queda. Cuando nosotros entendemos que este evangelio nos hace salvos y que Dios lo hizo con un propósito de rescatarnos de los últimos días de vida que le quedan a este planeta, entonces es que nosotros entendemos que el tiempo hay que aprovecharlo. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que el tiempo se debe aprovechar. Y el tiempo oro es la calidad de tiempo que usted le puede dar a Dios.
Hágalo con devoción, hágalo con pasión, hágalo. Hermano, usted está acá y usted está solo para Dios. No estoy para nadie más. Si yo estoy predicando, estoy solo para agradar a Dios. Si usted está cantando, solo para agradar a Dios. Si usted está sentado ahí, está en el culto, ese tiempo es solo para Dios. No permita que nadie se lo robe. Luego hay un tiempo muerto. El tiempo muerto se le llama a los tiempos que nosotros, un ejemplo, tenemos que trasladarnos de acá a nuestra casa. ¿Y usted a quién le va a dedicar ese tiempo? Se subió al tren, usted no tiene amigos acá. Pero usted puede convertir ese tiempo muerto en tiempo oro. Porque va a aprovechar ese trayecto. No para ir al Facebook, para estudiar. Voy a leer la Biblia en este trayecto. Me voy a aprender esta alabanza en este trayecto. Voy a escuchar algo de Dios en este trayecto. ¿Por qué? Porque ese es un tiempo muerto. Necesito trasladarme allá. Y hay una hora de tiempo. Yo no tengo nada. Tengo que ir sentado por fuerza ahí. Uno vaya a ser como aquel que se subió pero va caminando porque lleva prisa, ¿no? Y dice, pero siéntese, no, es que llevo prisa. Estaba todo vacío, pero él no se sentaba porque tenía prisa. Entonces ese tiempo se puede aprovechar. Por eso dice, a tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos buscar, hermanos, aprovechar todo el tiempo que nosotros estamos, se lo damos al Señor, o el tiempo que Él nos ha dado de vida, aprovecharlo. El día que nos muramos o nos vayamos con el Señor, que digamos, se acabó, yo voy satisfecho. Por eso es que Pablo no tenía problemas para irse con el Señor, porque había terminado la carrera y había peleado, no con los hermanos, había peleado la batalla con el diablo. Hay un montón de gente que se está muriendo porque está peleado con medio mundo y no ha terminado, ni inició la carrera. De ahí los hermanos se ríen de mí, porque a veces encuentran fotografías de hace 15 años y quieren que yo esté como cuando tenía 15. Ay, dice, ¿cómo ha cambiado? ¿Y qué quiere? Es normal. Si usted ve cuando era niño, aparece una fotografía de un niño hermoso, pero no puede seguir siendo niño. Entonces en esta vida, durante vamos pasando, se van teniendo cambios, ¿no? Si un muchacho de estos se engorda 10 kilos, en un mes los puede bajar. Yo me engordo 10 kilos, paso 15 años para bajarlos, porque ya no es igual. Ah, pero usted fue militar y usted se fue en el tiempo que podía quemar grasa y mi organismo funcionaba de una manera diferente. Hoy es diverso. Entonces, hermano, pero en este tiempo que Dios nos ha dado, aprovechemos bien el tiempo, démosle lo mejor a Dios. Entonces, todos los días venía, pero no entraba, y lo único que hacía era, ¿qué dice la Biblia? Pedir, ¿qué? Limosna. De esto quiero hablarle, ¿verdad? De la pérdida de las oportunidades, porque si nosotros no aprovechamos bien el tiempo, en el tiempo muerto, hermanos, son pérdidas de oportunidades. Dice la historia que ese cojo está desde el tiempo de Jesús. Y mire que Jesús iba todos los días al templo a orar. Y pasaba ahí. Y ahí estaba el cojo. ¿Pero qué pedía? ¿Y qué tenía? Cojera. ¿Pero qué pedía? Limosna. ¿Pero qué tenía? Cojera. Ahora, si a mí me ponen a escoger entre la restauración de mis pies a una limosna, ¿qué escogería yo? ¿Y por qué no se daba cuenta? Fíjese que viendo los programas, hay estos programas, de repente usted también los ve, se llama
Vita al límite, ¿no? O sea, los obesos que tienen la posibilidad de caer en manos de buenos médicos que los van a tratar para que pierdan peso y mejoren su vida, ¿no? Pero el primer año, bueno, ellos les hacen un tratamiento para que pierdan peso, luego les ponen ¿cómo se llama? Un bypass gástrico para cortarles el estómago y que siga perdiendo peso. Pero el primer año ellos tienen dificultad. Y no es que no creen que el médico no les puede ayudar o que el tratamiento no. La dificultad es que ellos por muchos años tuvieron gente al servicio de ellos. Ellos no hacían nada. Y ellos saben que al volverse flaco ya nadie le va a servir. Muchos, esa es su dificultad. Porque se acostumbraron, hermanos, a que los demás los estén atendiendo. Entonces para ellos es mejor el servicio que la necesidad que tienen de ser autónomos, de ser personas normales. Por eso es que cuando la gente se aferra a lo que queremos, porque nosotros, Dios nunca nos va a dar lo que queremos, porque nosotros, si queremos cosas locas. Dios nos va a dar cosas que son necesarias, no lo que yo quiero. Porque si a mí me pregunta, ¿qué quiere, pastor? Un viaje. Estoy cansado, hermanos. Quiero irme a desestresar, porque estoy estresado, escuatrado, cincuado, todo eso. Descansar. Dice, ¿qué quisiera usted? Yo quisiera tener dinero para comprarme una vila allá enfrente del mar y tener mensual que no trabajar y estar en una hamaca descansando siempre allá en el área tropical. No acá, ¿verdad? Porque acá se va y se muere de frío, pero se va allá al ambiente tropical y pasarse. Y dice, así quisiera terminar mi vida tranquilo. Esa es vida de vagos. Dios dice, eso no se lo va a conceder el Señor. Cada vez, hermano, que Dios nos va a dar algo, nunca nos va a dar lo que queremos, nos va a dar lo que Él considere que es necesario. Pero la persona se acostumbra. Él todos los días, sin faltar, estaba ahí, sabía que Dios era poderoso, sabía que estas personas que iban a orar, Dios les escuchaba, sabía lo que Jesús había hecho, sabía que los apóstoles estaban siendo usados por el Señor para milagros. Él sabía todo eso, sabía que Dios lo podía sanar, pero él no pedía que lo llevaran al templo. Él dice, está bien, está tranquila, hombre. Me traen, pido y voy. ¿Cómo? Sabía, hermanos, que en esta mafia de las personas que piden son extramillonarios los que, porque cada persona que usted ve pidiendo ahí, no vaya a creer que de su propia voluntad se iba a poner ahí a pedir o a prostituirse. Hay una mafia, imagínense la mafia que han descubierto, la mafia africana recién, que ellos tenían alianza con los italianos para traerles los barcos llenos. Y entonces les pagaban. ¿Por qué? Porque con este barco estas organizaciones pedían la ayuda europea y sacaban la plata que les pagaban a ellos para estar trasladando. Y este era el jueguito que ha parado el nuevo gobierno acá en Italia, que está en contra de todos los inmigrantes, y hace bien el hombre. Pero la gente, imagínense, se acostumbra a ese estilo de vida. O sea, ¿qué quieres? De seguro que cuando él está, dice, esperando, porque vea, y era traído el hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo, versículo 3. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y dice, y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Yo a veces he llamado a esas personas que me piden, dice, dice, para ir a comer un panino. Y yo le digo, ¿te compro el panino? No, dice. Porque él no tiene hambre, él quiere la plata. ¿Para qué? Para drogarse, para entregarla, para lo que sea. Pero hay otra necesidad más profunda en ellos.
hermanos, que no es solamente de dar. Entonces dice que él le rogaba que le diesen algo. ¿Y qué es lo que pasa? Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dice: míranos. Yo me lo imagino como que le dijo: no, acá tengo dinero, míranos. A cualquier limosnero que usted le diga: mira, baja la mano. Yo a veces me paro con mi furgón en el semáforo y veo que va el limosnero. Cuando me ve que soy latino, se va. Porque ¿qué me va a dar otro emigrante? Ellos quieren a alguien que tenga, ¿no es verdad? Y él dice: míranos, míranos. Dice, y fijando en él los ojos le dijo: mira, no tenemos plata, y oro tampoco, pero lo que tenemos te damos. Y de estas cosas, hermano, por eso le dije: Dios nunca nos da lo que nosotros queremos. Dios siempre nos va a dar en base a nuestra necesidad. El hombre se había conformado, hermano, a estar recibiendo limosna, y se había olvidado que tenía un problema grave: no caminaba. Esto es curioso, Dios, porque en la iglesia se observa que la gente tiene la mirada puesta en Dios con el fin. Cuando usted conversa, cuando usted habla con las personas, la mayoría de personas esperan que Dios haga las cosas. Y cuando usted se va a la Biblia, se va a dar cuenta que Dios no hace las cosas. Dios nos da herramientas para que nosotros hagamos las cosas. Y yo estaba viendo esto. Vea lo que dice Lucas capítulo 22 versículo 31. Vea esto, qué precioso. No importa que lo que nosotros pidamos es bueno. Dios quiere darnos lo mejor, no lo que sea bueno. Las medicinas, los medicamentos no son buenos, no tienen buen sabor. Los alimentos que son nutritivos a nuestro cuerpo no son apetitivos. No es como una menestra y una chuleta y un poco de arroz a 2 zanahorias, 2 papas y qué más, al vapor con óleo extra virgen, y esto es nutritivo para usted. Dice: no, yo quiero aquello condimentado. Aleluya, muérase. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Gloria a Dios. Si yo estoy con el Señor, esto no es una mala noticia. ¿Por qué? Porque el Señor los había auxiliado siempre en el ministerio terrenal. Por eso es que Jesús le dice a los religiosos: durante ellos estén con el esposo, ellos no tienen necesidad de nada. ¿Por qué? Porque todo lo hago yo, pero un día me voy a ir. Y el día que yo me vaya, ellos van a tener que resolver las cosas. Entonces, si Jesús le dice, Jesús siempre salía con estas cosas como una especie de terror, ¿no? Porque usted está bien tranquilo con el Señor, asando carne, qué bien nos ha ido, y de repente dice: ¿sabes? Te quiero contar algo. Satanás os ha pedido a ustedes para zarandearos como a trigo. Gloria a Dios. Pero Dios está con nosotros. No, vea lo que sigue. 32. Pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que aguante. Es fácil creer que Dios va a resolver siempre, o sea, que Dios va a hacer todas las cosas. Usted le quiere quitar un vicio a una persona, dice: cuando el Espíritu Santo me lo quite. No, deje de ir donde venden la adicción. Deje de consumirlo. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Es la persona la que tiene que ser consciente a lo que le gusta a Dios, a lo que Dios no le gusta, y luego decidir por no hacerlo. Esto es como cuando usted va en el bosque y el camino desaparece y se convierte en 2.
La trágica muerte de las tropas que anduvieron en combate era por el nivel de decisión, cuando un camino se terminaba y había que decidir porque se convertía en dos. Y había uno que estaba muy transitado y el otro que parece que nadie pasaba ahí. ¿Y cuál cree que agarraban? El que está transitado. Entonces el enemigo sabía que ellos iban a elegir ahí y minaba todo y le volaba todos los pies. ¿Por qué? Porque la mejor elección es agarrar el camino que no está transitado. La Biblia habla que hay una puerta ancha y una puerta estrecha. En la ancha muchos van. Es un camino muy transitado, hermano. Ahí la gente vive como quiere, y ese es el evangelio que tenemos hoy. Pero el evangelio de la Biblia dice que es una puerta angosta y es difícil de encontrar el camino porque muy pocos transitan por él. Pero si muy pocos transitan por él, hermano, hay menos peligro. Por eso es que la elección es importante. Pero yo he rogado por ti, dice, para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, en ningún momento Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo y yo me voy a poner adelante y esos demonios no van a venir porque tú vas a estar escondido en mí. No, le dice, yo he rogado al Padre para que tú ejercites tu fe. Crea. Dios lo puede hacer, sí, pero usted crea. Confíe en Dios. Aunque las cosas se vuelvan difíciles, imposibles, siga creyendo que lo único que Dios está viendo es que mi fe permanezca fortalecida, confiada en Él, que no sea, hermanos, desgastada por nada, por las cosas que están pasando, sino que le siga creyendo a Dios. Porque Satanás quiere cosecharte. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás sabe que a través de una vida de ataques, la persona se desanima y entonces es un alma que entra en la cosecha de Satanás. Por eso menciona el trigo. Ahora, el trigo, yo no sé cuántos de ustedes han vivido en el campo, son agricultores, pero nosotros cultivábamos arroz, cultivábamos maicillo. El maicillo es un granito redondito, cafecito, que igualmente lo usamos para hacer tortillas o para darle de comer a los animales, pero siempre nace, ¿verdad? Pero el trigo tiene un proceso. Cuando se corta, vean la expresión de Jesús: Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. No es que dijo, Satanás los ha pedido para estarles disturbando, enviarles un mensaje de vez en cuando, un WhatsApp cuando pueda. No, dice, los va a zarandear como a trigo. Entonces, el trigo, en el tiempo de la cosecha, se tiene que cortar y luego golpear. El trigo se debe golpear sobre algo duro. Puede ser una tabla, puede ser una pared, pero la misión es que el grano de trigo se despegue de la espiga, del manojo, y luego separar la hierba y dejar el grano de trigo ahí. Pero eso se logra a través de golpes. Imagínense que el Señor dice que Satanás ya lo tiene agarrado de los pies a usted y le va a dar contra la pared. Pero, hijo mío, yo he puesto esponjas en la pared para que no te duela. Eso no dice Dios. Dios dice, yo he rogado para que tú tengas fe, que no te vas a morir de esos moretes. Señor, y vas a dejar que me quiebre la cabeza en la pared para que aprenda. Te va a doler. Sí, el proceso es ese, el trigo. Y golpea. ¡Paz! Porque el propósito de Satanás no es asustarnos. El propósito, hermanos míos, es quitarnos de acá de la cabeza que somos hijos de Dios.
No crea que el proceso de Satanás, el ataque de Satanás viene basado en que te quiere asustar, en que es tu enemigo, que te hace cosquilla, que te jala la sábana. No, ¿por qué? ¿Por qué Pablo aconseja y dice, ponte el yelmo? El yelmo es lo que cubre la cabeza, la fe. Satanás quiere llevar a las personas a que nieguen la fe, niega esas ideas, niega esas cosas. Dios no está contigo. Por eso es que después de que lo golpea en la pared, el cristiano está ahí tirado y dice, ¿dónde está tu Dios? ¿No que eres cristiano? ¿No que el pastor dice que tú eres valiente? Porque la misión es que el hombre niegue. Y usted va a ver un montón de cristianos que han sido azotados por el enemigo y que hoy andan contra Dios. Bueno, se considera estadísticamente que un porcentaje muy alto de los ateos han sido cristianos. ¿Y por qué son ateos? Porque ellos pensaron o consideraron que en los momentos más difíciles Dios no los acudió. Pero Dios está diciendo, yo ya rogué. Eso es un hecho. Un día Satanás se va a cansar de golpearte, recogerte, golpearte, recogerte, golpearte. Se va a cansar. Porque casi siempre los que golpea se le mueren al primer golpe. Y los cristianos no se le mueren nunca. ¿Por qué habla la Biblia de resistencia al diablo? Porque llega un momento en que va a decir, es por demás no lo hago apartarse de Dios, no lo hago cambiar de idea. Está siempre ahí, lo ataco por un lado, lo ataco por otro. Él siempre está adorando a Dios, siempre está buscando ahí. Dice a los demonios, váyanse a tratar a otro mejor porque esto es imposible. Pero lo único que nos hace resistentes es la fe. Es la fe. Dios está ahí, Jesús está ahí. Y dice, dale fuerza. Y yo estoy, dice el Señor, para dar fuerzas al que ya no tiene. Entonces cuando caímos por el piso ya cansados, viene el Señor, recibe más fuerza. De repente usted se para, estoy vivo todavía. Venga otra vez, va. Mejor no diga que está vivo, hágase el muerto. Después que se para el grano, hermanos, hay otro paso más. Y hay que aventar el trigo. Porque los golpes en la pared del trigo es para separarlo de la espiga. Pero luego hay que separarle la cáscara. Pero como junto con los granos se ha venido parte de la ¿cómo se llama la paja esa? La paja, ¿verdad? Entonces tienen que aventarlo. Y para eso se usa el viento. Entonces se agarra el trigo y cuando viene el viento, a nosotros nos enseñaron silbar para que venga el viento. Y uno ve los árboles y se mueven. Al rato uno ve que los árboles, ahí viene el viento, para arriba. Se tira en unas lonas, ¿verdad? En el piso, se tira el grano, eleva. ¿Y qué es lo que pasa? Que el viento, el grano cae en el mismo lugar, pero la paja se la lleva el viento y está cayendo allá al otro lado. ¿Cuánto le gusta eso, hermano? Vamos a la montaña rusa. No, cae abajo. Tíreme otra vez, ¿le gustó? ¿Cuántos metros? 3, le tiro 5 metros más. No, sí. Y hay un proceso. La paja, o sea, la falsedad, los cristianos que no están mirados en Dios, el viento los... Y será como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Si es grano, lo tiran, ¡pah! Y queda, la paja sale. Después viene otro proceso. Porque solo han separado la paja del grano. Y después viene, hermano, la zaranda, ¿verdad? Hay que zarandear ese trigo. Y para eso a veces se usan que la criba es una cosa que usan para triturarlo. A veces hacen hasta con bueyes. Y es un mazo que está ahí presionando. Porque hay que quitarle la cáscara al grano
y que quede, es como el arroz, ¿verdad? Usted cuando va a comprar arroz, compra el grano oro, pero ese arroz ha pasado un proceso, hermano. Ese arroz ha sufrido, tanto así que algunos granos se quebraron. Por eso hay varias clases de arroz. Hay grano entero, hay grano quebrado. ¿Por qué? Porque pasó por un proceso y el grano oro es el que no se quebró a través de todo el proceso. Y ese es el buen arroz que usted come, especialmente los del sur, Sudamérica. Pero ese arroz pasó un proceso, hermanos. Y la misión es eliminar toda la materia extraña que esté ahí. Entonces viene triturado. Señor, ¿y todo eso tenemos que pasar? Sí, todo eso va a ser Satanás. Si te rindes, caes en la cosecha de él. Por eso es que se dice que el infierno no fue hecho para el hombre, fue hecho para Satanás. Los hombres van a ir ahí, ¿por qué? Porque se rindieron. Y entonces caen en la cosecha de Satanás. La misión de Satanás a través de todo ese proceso es que el hombre se rinda. Y eso, hermanos, es una realidad. La mayoría de cristianos se rinden. En todo proceso delicado, la mayoría de cristianos se rinden. Porque no han entendido. Ellos quieren que Dios llegue, por favor, a cuidarlos. Hay testimonios de que se llegó el Señor con un pollito calentadito, me daba de comer. Y cuando nosotros pasamos por ahí, ya vemos el pollo y nada. Nunca llegó. ¿Y por qué aquel dice que el Señor llegó? Y a mí, es que a mí no me quiere, es que a mí ya me dejó. Y la gente entra en crisis. Porque el Señor no ha prometido llevarnos pollo, ni jeta, ni nada. Solo dijo que había rogado para que nuestra fe permanezca inquebrantable. Pero te va a estrellar en el muro, sí, son unos cuantos golpes, luego pasas. Todo pasa en la vida, eso lo enseñó, hermano. Todo pasa en la vida. Todo pasa, hay tiempos de sufrir, hágale. Eso lo aprendí en el ejército desde que entré. Todo pasa en la vida. 6 meses lo vamos a agarrar para especializarlo. Dice esto, de esto y de esto se trata. Uno ya sabe, hay quienes renuncian, pero uno, si vas, lo que va a pasar. 6 meses. Entonces yo cambiaba casi por 6 meses, un día, que te maten. Pero cuando llegaba el último día de 6 meses, así de flaquito, ya muriéndome, todo rayado y golpeado, pero habían cumplido 6 meses. Y entonces le ponían medallas a uno y lo graduaban. Y cuando llegaba a la unidad, usted llegaba con su traje de gala y todos los demás soldaditos garrapatosos, pulgosos, piojosos, a uno los respetaban. ¿Por qué lo respetaban? Porque usted había ido 6 meses, donde dicen que hasta los ángeles tienen miedo de llegar. Y lo había superado. Pero tiene que meterse acá. Todo pasa. Y en esta vida de cristianos, hermano, en esto que Satanás pide para nuestra vida, todo pasa. Inicia y así como llega, se va a ir. ¿Pero cuándo, pastor? Tranquilo. No todos los tiempos son iguales, no todos los procesos son iguales. Y aprenda de eso. ¿Por qué? Porque en el proceso del trigo están sacando el grano oro. El que se va a vender a mejor precio, grano de oro. Porque el arroz picado nosotros allá lo compramos para darle de comer a la gallina. La miga se llama, porque se quebró. Jesús lo dijo. Dijo, desde el tiempo de Juan, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes van a ir al cielo? Los valientes. Señor, yo soy medio miedoso. Ay, papá, hágase valiente. Señor, yo tengo miedo, hombre, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Se necesita ser valiente, hermano. En esta vida se necesita ser valiente. En este tiempo se necesita ser valiente, porque Satanás tiene una cantidad de propuestas. Vida fácil. Ya no hay reglas, hermano, para vivir.
El hombre violó las reglas, el hombre ha distorsionado todo esto. Usted puede tener una vida fácil hoy si quiere, pero el reino de Dios lo arrebatan solo los valientes. Y las decisiones que cuando usted llega al cruz de camino debe decidir a tomar el camino, pocos han pasado. Eso es más dificultoso. Yo operé en las montañas donde ya por años había sido abandonada. Ahí se borraron calles, se borraron caminos, se borró todo. Pero el mapa decía que ahí había una calle, existió una calle. Cabezón nos dan. Dice, acá hay una calle. Pues ahí no hay nada, mi capitán. Bueno, no hay, pero acá existió una calle. Y ustedes tienen que irse ahí. Y uno tenía que ir, hermano. Imagínense con 8 años que nadie pasaba por ahí. La hierba había crecido y uno iba con el machete. Por adelante. Porque cuando lo agarraban quedaba como zarán del pecho. Los otros que venían atrás venían dispuestos a defenderse porque iba rompiendo brecha. El hecho de que se elige el camino menos transitado no quiere decir que no hay peligro, sino que habla de la buena elección que nosotros podemos hacer. Dios no nos va a dar lo que queremos, Dios nos da en base a lo que nosotros necesitamos. Una limosna se me termina mañana, pero con 2 pies buenos puedo seguir trabajando todos los días. A Dios le cuesta menos tenernos sano que sanarnos. Por eso es que la Biblia enseña salud divina, no sanidad, salud divina, para que los cristianos no se enfermen tan fácilmente. Sí, Dios lo puede hacer de sanar, lo ha hecho y lo sigue haciendo, pero Él quiere que nosotros estemos siempre sanos. Que nosotros tengamos, hermano, lo que sea necesario. Y acá es donde el hombre pierde la prioridad. ¿Por qué? Porque siempre pedimos lo que nosotros queremos. Él lo decía uno de estos días. Usted va a un McDonald's, a un Burger King y se come la más grande. ¿Usted se está alimentando? No. Pero son buenas, hermano. Con el formaggio y el bacon. De 3 carnes grandes. Dice, hoy sí me alimenté bien. Nada, es pura chatarra. No nos alimentamos bien. Entonces, eso es lo que Dios espera que nos hagamos. El hombre, en el momento del milagro, hermano, siempre pedimos a Dios, ¿verdad?, que resuelva las pequeñas. A veces pensamos de que Dios puede resolver lo pequeño. Por eso es que basado en la limosna, el hombre seguía pidiendo limosna y nosotros también. Sí, yo sé que Dios me puede sanar. Si me duele la cabeza, le oro al Señor que me sane. Si me duele el estómago, le pido al Señor que me sane. Pero, ¿y si tengo una enfermedad incurable? Hermano, hoy ya me despido porque me voy a morir. Dios no. Lo que Dios quiere demostrarnos es que Él tiene el poder para hacer todo. Y que el hombre debe valorar las prioridades, hermano, para pedirle a Dios. La reacción después del milagro, versículos 7 y 10, dice que este hombre, hermano, entró, después de que Dios resuelve su problema, le sana, hace un milagro, no es sanidad, sino un milagro, le endereza sus pies, le hace crecer sus pies, entró, dice, con ellos en el templo, andando y gritando y saltando y adorando a Dios. Hay algo curioso acá, porque este hombre va a hacer algo. Me voy a contarle a mi familia que yo estoy sano. Pero él no hizo eso. Lo primero que hizo es entrar al templo. Por eso no nos debemos olvidar de lo que le prometemos a Dios. Después de que Dios hace un milagro en nuestra vida, una sanidad, cumple una promesa en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es meternos ahí y darle gracias a Dios. Usar por primera vez sus pies que tocaron piso. Lo hicieron en el templo, en la casa de Dios. Eso es como recibir algo de Dios, hermano, al servicio de Dios. ¿Ha visto? Pastor, le estoy pidiendo al Señor por un carrito. ¿Al servicio de quién lo pone cuando lo tiene? De nadie, hermano. A vagar y andar por allá, en vez de decir, acá está, para los que lo quieran usar. Es para la obra del Señor.
Le pedimos dones a Dios. Hay gente que cree que tiene todos los dones de la Biblia, hasta otros más que la Biblia no dice los tienen. ¿A quién se los están ministrando? A nadie. Porque todo lo que tenemos de Dios dice que si lo hemos recibido es para ministrar, para darle gloria siempre a Dios, ¿no? Entonces todo lo que Dios hace, hermano, tenemos que darlo y usarlo para la gloria del Señor. Y entró al templo andando, saltando y alabando a Dios. Si hacemos tratos con Dios, Dios siempre va a responder nuestras necesidades, va a darnos lo que necesitamos, pero nunca nos olvidemos nosotros de esa última parte, que nuestra vida tiene que estar siempre alabando y glorificando a Dios en gratitud por lo que Él hizo en nosotros. Póngase de pie, por favor. En gratitud. Es la necesidad de ese milagro, es una etapa importante. El acontecimiento del milagro nos hace reflexionar. ¿Por qué? Porque saca a los hombres y les hace ver las prioridades. ¿Qué es mejor, la limosna o que Dios restaure tu salud para que tú ya no tengas necesidad? Limosna. Decía el pastor Eduardo que el hambre tiene cara de perro. Y hay gente que prefiere morirse de hambre por no pedir, porque es vergonzoso. No crea que es fácil irse a parar a una plaza y poner y usar fotografía. La gente usa un montón de cosas con el fin de un centavo y que todavía se lo dan de mala gana. Eso es vergonzoso. Entonces Dios no quiere que nosotros andemos viviendo de limosna. Dios quiere restaurarnos o darnos lo necesario. Por eso nos enseña a dar. Por eso nos enseña a creer, por eso para que nosotros podamos hacer con nuestras manos, con la salud que Él nos da, con la fuerza que Él nos da, con la sabiduría que Él nos da, nosotros podamos hacer con nuestras manos, dijo Pablo, el trabajo, y así poder tener nuestro sustento. Esa es una persona victoriosa. Cada vez que usted recibe su justa paga, eso es gloria a Dios. Porque lo hizo, porque usted tiene sus manos buenas, sus pies buenos, su mente sana y su corazón que ama a Dios. Y eso hace que usted pueda hacer su tarea. Por eso es que se diezma a Dios. ¿Por qué? Porque usted en gratitud le dice, porque si pudiera hacer este trabajo, yo no tuviera este salario y lo que me tocara es andar pidiendo limosna. Eso es vergonzoso. Y si tenemos pacto con Él, lo hizo para que nosotros no pasemos más vergüenza. Dependamos de Él siempre y Él siempre va a cubrir. Te damos gracias, Jesús. Te damos toda honra y toda gloria.